Tal como señaló Héctor, este primer bloque va a estar orientado hacia presentar algunos marcos conceptuales y explicativos de situaciones de emergencia. Y para eso vamos a comenzar con Claudia. Hola Claudia, ¿cómo estás? Con Claudia, que les va a presentar su primera ponencia titulada El rol de la escuela en la restauración psicosocial en situaciones de crisis, emergencias, desastres y catástrofes. Así que, Claudia, todo tuyo. Muchas gracias. Para irlo pasando, ¿quién? Ahí está. Ay, gracias. Bueno, primero que todo, muchas gracias, ¿no? A las personas que están organizando además el seminario de hoy, a las universidades, ¿no? Y por supuesto a quienes están hoy día con nosotras y nosotros. A ver, yo voy a tratar de no extenderme demasiado, no solo porque es una solicitud explícita de la organización, sino también porque debe ser aburrido estar escuchando lo mismo y a la misma persona por mucho rato, ¿no? Y sí, lo que me gustaría hacer un poco es enmarcar, ¿no?, el contexto, enmarcar un poco cuál es el rol, ¿no?, como dice la presentación, de la escuela como institución social luego de los procesos de emergencia y de desastre. Les decía que no es una presentación muy larga, pero sí nos permite como encuadrar, enmarcar, ¿no?, algunos elementos. Yo represento un observatorio en la Universidad de Playa Ancha, que es el Observatorio Psicosocial en Situaciones de Emergencia, OPSEUPLA por sus siglas, ¿no? Y además yo represento a un área que es el área de procesos psicosociales en educación, ¿no?, que es donde yo más he trabajado, digamos, en temas escolares. Y desde allí es que nosotros llevamos unos años ya investigando, generando recursos, y por lo tanto, a partir de eso y de los vínculos que tenemos con otros observatorios, tanto en Colombia como en España, es que hemos ido también desarrollando y aprendiendo bastante, ¿no?, de lo que significan los contextos de emergencia y, en mi caso específicamente, en los entornos educativos. Entonces, una de las primeras cosas que debimos aceptar, ¿no?, de las cuales nos tuvimos que hacer cargo y tuvimos que empezar a delimitar, es el ámbito conceptual de las crisis. ¿Por qué? Porque hay mucho debate en la literatura y hay mucho debate también luego en las intervenciones. Y entonces, cuando nombramos las cosas, cuando nombramos la realidad, también podemos entonces posicionarnos y, por lo tanto, buscar formas de aproximarnos a ella de manera más consecuente. Y entonces lo primero para nosotros es hacer la distinción entre emergencia, desastre y catástrofe, porque no es lo mismo y por lo tanto las necesidades de los establecimientos educativos, de las comunidades educativas, van a ser diferentes en términos de apoyo si estamos frente a una emergencia, a un desastre o a una catástrofe. En general, la literatura sobre psicología de la emergencia y pedagogía de la emergencia suele definir las crisis como emergencias y desastres. ¿Ya? Aunque, insisto que hay un debate más extenso respecto de qué significa una crisis. Pero delimitándolo a este ámbito, ¿no?, que entre la psicología y la pedagogía de la emergencia, vamos a definir crisis como una emergencia o un desastre. Y uno podría decir que la emergencia, el desastre y la catástrofe tiene que ver con cierta gradualidad, ¿no? Es decir, que habría un mayor impacto en una catástrofe, un menor impacto en una emergencia. Pero ese impacto no tiene que ver con la magnitud del evento, sino con las consecuencias de este evento. Es decir que, por ejemplo, un terremoto grado 6,5 puede ser una emergencia para algunos, puede ser un desastre para otros y una catástrofe para otros. Un terremoto 6,5 es una emergencia en muchos lugares del territorio nacional, en nuestro país. No, sin embargo, es un desastre, por ejemplo, en el sur de Italia, y es una catástrofe si ocurre en Haití. Y entonces su gradualidad tiene que ver con los recursos materiales, económicos, sociales, psicosociales, etcétera, con los que cuentan las comunidades para enfrentar las consecuencias del evento. Entonces, en Chile tenemos una construcción con una norma antisísmica, sabemos hacia dónde hay que evacuar, en las ciudades que están en la costa, tenemos algunos recursos para poder hacernos cargo, ¿no?, de las consecuencias, y no es que el evento no impacte en la vida de las personas, impacta, ¿no?, pero las consecuencias de ese impacto lo podemos resolver, y ahí estamos frente a una emergencia, mientras que en un desastre las consecuencias del evento crítico superan la capacidad de respuesta de la comunidad.
pero no como en una catástrofe en la que es necesaria incluso la ayuda internacional, ¿no? Desde allí entonces lo que nosotros decimos desde la perspectiva psicosocial en educación es que lo que habría que hacer no sería fortalecer la capacidad de respuesta de la comunidad educativa. ¿Para qué? Para que un evento crítico no pudiese, un evento crítico por ejemplo que tiene características de desastre, que supera la capacidad de respuesta, si fortalecemos esa capacidad de respuesta, entonces rápidamente podría irse convirtiendo, o tal vez no tan rápidamente, pero podría irse convirtiendo en una emergencia, ¿no? Entonces tiene que ver con los recursos con los que contamos, tiene que ver con las redes, tiene que ver con aquello con lo que podemos, aquello al cual le podemos echar mano, por decirlo así. Y dentro de esto, ¿cuál es el foco? ¿Qué es lo que debiésemos fortalecer? El lazo social, la cohesión social y la identidad social. Estos son los principales factores protectores de salud mental. Y entonces a mayor lazo social, mientras más fuerte es el lazo social, mientras más fuerte es la cohesión social, más fuerte también es el sentido de pertenencia. Y aquello permite proteger la salud mental. Y entonces, ¿cuál es el rol? Lo que muestra la evidencia, tanto nacional como internacional, y hay mucha evidencia en países como Colombia, por ejemplo, ¿no? A partir de otro tipo de crisis, es cierto, ¿no? Que tiene que ver con crisis como conflictos armados, ¿no? Sin embargo, es mucha la evidencia que muestra que las instituciones sociales pierden confianza y credibilidad de la población luego de un incidente crítico importante, ¿no? Luego de un desastre fundamentalmente, excepto la escuela. La escuela como institución social sigue en pie, ¿no? Mantiene su credibilidad y su confianza, y eso significa que en los periodos post-emergencia o post-crisis se vuelve una institución social confiable, pero el vínculo con las familias deja de ser el vínculo de apoderado y se convierte en un vínculo social, en un vínculo ciudadano, porque la familia confía en que la escuela como institución social va a ser capaz de responder a aquello que el Estado está fracturado. Eso significa también entonces que el profesorado y asistentes de la educación pasan a ocupar un rol como interventores en crisis, lo que coloca en el centro la relevancia de la gestión escolar. Si la gestión escolar no activa espacios de cuidado de equipo para el profesorado o asistentes de la educación, entonces van a ver fracturado su rol como interventores en crisis y por lo tanto difícilmente van a poder promover factores de protección en términos de salud mental con sus estudiantes, ¿no? Y algo que ha mostrado también la literatura es que sabemos que el bienestar estudiantil está muy permeado por el bienestar docente. Y eso significa que el foco en el rol de la escuela en la emergencia y desastre debe estar puesto en la comunidad educativa en su conjunto. Y asimismo tendríamos que ir avanzando hacia los nuevos escenarios pedagógicos y sociales en el que los colocan las crisis. No podemos hablar hoy día, por ejemplo, de homeschooling, a propósito de todo lo que ocurrió con el confinamiento del COVID, sino de escolarización forzosa en casa, que tiene otras características. No, tampoco hablamos de abandono escolar hoy día, porque el abandono escolar no cumple las mismas características que en un contexto precrisis o sin crisis, ¿no? Por lo tanto, es una desescolarización involuntaria, que requiere de activar otro tipo de mecanismos porque es otro fenómeno, ¿no? Lo mismo con educación remota de emergencia, no hablamos de educación y learning, y hoy día en particular, luego del mega incendio, de estos mega incendios, estamos frente a un fenómeno de desplazamiento escolar forzado, con una movilidad de estudiantes además, ¿no? De un centro educativo a otro, de un establecimiento educativo a otro, que no tenían el deseo de trasladarse de colegio, ¿no? Sino que tiene que ver con el traslado de la familia. Todo esto nos coloca en un escenario, ¿no? En el que la escuela cumple un rol central para normalizar las rutinas porque determina los tiempos sociales. Sin embargo, también se va a ver sobredemandada porque es la institución social que queda de pie. Y entonces las expectativas sobre la escuela como institución social se van a ver intensificadas y el trabajo dentro de la escuela también se va a ver intensificado. Y el riesgo, la gran tentación a la que tenemos que hacer frente, ¿no? Es el riesgo de generar una falsa burbuja de normalidad. No, o sea, tratar de que para normalizar los tiempos y los procesos dentro de la escuela como institución social hagamos como si en realidad no ocurriera nada con el objetivo de proteger a nuestro estudiantado e incluso a quienes trabajan en la escuela, como si estuviésemos al margen de las consecuencias de la crisis, ¿no? El punto es que eso atenta contra la elaboración de los duelos. Cada vez que hay una crisis hay pérdidas de distinto tipo y en distintos niveles, y la elaboración de su duelo debe ser acompañada, ¿no? Y entonces acá hay una tensión importante con la que nos vamos a enfrentar en los próximos meses y que
en el rol de la restauración del equilibrio psicosocial de parte de la escuela se vuelve central. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudia. Recordarle a los presentes que la presentación que nos acaba de realizar Claudia va a estar presente en el dossier que se les va a compartir, ¿ya? Lo mismo que las presentaciones que vienen a continuación. Verónica Rodríguez ahora nos va a presentar el papel de los equipos psicosociales articulando apoyos en el territorio. Así que, Verónica, todo suyo. Muchas gracias. No sé, Claudia, cómo lo hiciste en este tiempo, así que yo necesito orientación, porque si no, ahí me voy a perder en el tiempo. Así que ahí tengo un cronómetro. Bien, muchas gracias también por esta invitación y por estar acá. Somos de la Comisión Cruz, perdón, estoy con alergia. Y claro, nos interesa esta idea de la articulación, porque esto también es trabajo en red. Ya esto que estamos haciendo también acá es la posibilidad de articular recursos, oportunidades y también aprendizaje, expertise, ¿cierto?, en un espacio que es muy relevante por todo lo que está pasando. Bueno, mi idea acá es poder contribuir a esta mirada que tiene que ver con los equipos, ¿ya? Los equipos psicosociales. Yo soy psicóloga de la Escuela de Psicología de la U de Valpo. Y por lo tanto también el importante rol que se tiene en todos los momentos, ¿cierto? En la mirada también de una escuela que promueve procesos de aprendizaje en donde lo psicosocial es parte de esa articulación y lo que va afuera, ¿cierto? Como una perspectiva de lo que el proceso educativo tiene que ver con lo psicosocial. Y desde ahí entonces algunas cosas también que ha dicho Claudia, yo las quiero ir como articulando acá. Y aquí es relevante porque tal vez desde la evidencia no tenemos tanta información respecto a los impactos de los equipos psicosociales y probablemente, y aquí yo voy a ir como mirando algunas cosas desde lo que hemos ido haciendo en la práctica también nosotros, es que se trabaja en tantos niveles, ¿no? Desde los niveles de promoción, de prevención, pero también de focalización. Se está en muchos espacios de muchas formas y por lo tanto a veces los seguimientos y cómo eso se va evaluando también resulta complejo en una dinámica que es tan alta dentro de la escuela. Un espacio que está lleno de situaciones que hay que ir abordando y que también hay que crear aprendizajes dentro, ¿cierto?, de las comunidades, pero que también a veces, dada la emergencia o situaciones cotidianas, eso se hace muy difícil. Entonces, desde aquí vamos a basarnos en algunas cosas que en Chile igual se han ido como reconociendo a partir del levantamiento de información con equipos psicosociales y también de lo que nosotros aquí como carrera y como escuela, universidad también hemos estado haciendo en el tema del trabajo desde las duplas o desde los equipos en algunos espacios escolares y desde el trabajo en red. De hecho, algunas imágenes, no, esa es la única que no, tienen que ver con trabajo en red que nosotros hemos ido desarrollando en algunas comunas acá al interior. Bueno, lo que está claro y lo que se levanta como información es que sí está claro el rol, ¿sí? O sea, se reconoce cuál es el objetivo que tienen las duplas psicosociales desde las mismas duplas, aun cuando a veces se hace confuso por la cantidad de acciones y actividades que se tienen que hacer. Sí, cierto, se reconoce la promoción del bienestar desde lo psicosocial, pero también la articulación con familia-escuela, ¿cierto? Como también mencionaba Claudia, lo relevante que es eso en contextos como los que se viven cuando hay emergencia, catástrofe y cotidianamente también. Y también el cómo se genera un espacio escolar que se viva como un espacio protector, que reconoce factores protectores, desarrolla y aborda los riesgos también, pero desde un espacio que cotidianamente es un espacio reconocido por la comunidad, estudiantes, profesores, asistentes de la educación, como un espacio en el que se nutre también, ¿sí? Se nutre a pesar de los desafíos que se vivan cotidianamente. Y por supuesto el trabajo en red. Y ahí la red interna, que igual puede ser complejo, o sea, hacia adentro de la escuela y la red fuera de la escuela, ¿sí? Porque aquí hablamos de redes que también se tienen que articular y se tienen que tejer adentro, porque sin eso no se va a poder tejer afuera, por lo que implica también en términos de gestión, ¿sí? Porque aquí también se señalaba, Claudia lo decía, el tema de la gestión escolar es central de los centros educativos porque también implica definición de tareas, de funciones, organización, articulación con otros actores, y por lo tanto eso también exige que adentro se articule para que se pueda dar hacia afuera. Y desde aquí, bueno, ahí solamente una descripción de algunas tareas que se reconocen desde los equipos, ¿sí? Y ahí es donde les decía, tenemos esta mirada como más de lo general, de lo que es universal, la promoción, la prevención, trabajo en talleres, trabajo, ¿cierto?, con los estudiantes, con los profesores desde lo psicosocial, con los apoderados, la vinculación con la red también, que está en otro sistema, en otro nivel, pero también es parte de las tareas que se piden. No todos los equipos lo pueden llevar a cabo, pero sí es algo que se puede definir como parte del rol. Y por supuesto lo que es la focalización,
el trabajo con casos, cierto seguimiento, la visita domiciliaria en algunos equipos, también en algunas escuelas, dependiendo también de las definiciones que se hagan, y la intervención en crisis. Entonces ahí estamos los niveles más cierto universales, pues también en los que son de focalización. Entonces se puede estar en todos esos niveles. Y eso es lo complejo, ¿sí? Eso es lo que puede hacer difícil también el seguimiento y después la evaluación de los impactos. Y desde ahí, pensando también en cómo estos equipos y entendiendo esto que tiene que ver con el levantamiento de información con equipos psicosociales, he hecho en algunas investigaciones pequeñas, pero también la que hemos hecho nosotras, claro, la mirada desde una perspectiva más comunitaria. Ahí eso que son los círculos concéntricos es el modelo ecológico, ¿cierto? Modelo ecosistémico, entendido también como esta oportunidad de entender lo complejo que es el sistema escolar, pero también el desarrollo de cada niño, estudiante o profesor, asistente de la educación, que está al centro, ¿sí? De esos círculos concéntricos en donde lo cruzan todos esos sistemas. Y se entiende desde los mismos equipos como la mirada más comunitaria, pero que tiene que ver con una mirada desde la comprensión de que se está inserto en tantos sistemas, en tantos entornos, y no solamente el estudiante, sino que sus familias y también la misma escuela como organización, ¿sí? Que la ponemos al centro, rodeada de todos muchos otros entornos que también la cruzan y que cotidianamente emergen, ¿cierto?, en la cotidianeidad de lo que se tiene que cumplir como rol. Entonces, desde ahí la comprensión de un modelo psicosocial que permita también entender el espacio de articulación continua con todos esos entornos. Si nosotros pensamos en el trabajo en red adentro, ¿cierto?, de la institución, estamos pensando en cómo se articulan profesores, ¿cierto?, con las familias, los equipos psicosociales o con los otros equipos que también dan apoyo adentro, ¿cierto?, y tenemos un espacio de trabajo. Pero también cuando es afuera pensamos en estos espacios mesosistémicos que son de las instituciones, las organizaciones, que está como ahí en el centro de los dos círculos concéntricos y lo que es complejo, porque exige también que afuera las otras instituciones también tengan la distinción y la oportunidad, ¿cierto?, de tener este trabajo en red. Pensamos en salud, en protección, ¿cierto?, en seguridad social, que además en contextos como los que se vive cuando hay situaciones complejas, ya sea emergencia o catástrofe o desastre, se requiere articulación que en esos otros sistemas y no se puede con la escuela solas, con una articulación adentro muy alta, igual se requiere hacia afuera, ¿sí? Entonces, la oportunidad de fortalecer los espacios de conversación, de articulación mesosistémica con otras organizaciones, y aquí, por ejemplo, con salud, en los CEFAM por temas de salud mental, o con redes, las redes de infancia, tal vez que las OPDs llevan, ¿cierto? También que pueden ser oportunidades en algunas comunas, en algunos lugares, pueden permitir entonces remirar como apoyos y además que la misma colaboración en la red también nutre a los equipos. El espacio de encuentro, el espacio de conversación, el poder como reconocer esa relación también es un factor protector, ¿sí? Es un factor que a los equipos les da una oportunidad también de reencontrarse con otros que están en algo similar o al menos a veces haciendo cosas distintas, pero que se fortalece con la relación. Entonces, desde ahí, como entendemos desde un modelo ecosistémico, el trabajo meso entre las instituciones, porque desde ahí, claramente, los equipos psicosociales, y ahí como un poco la propuesta, y también desde dónde el tejer red, el activar la red, porque la red no se activa sola, ¿cierto? Requiere una intención, un espacio de trabajo que igual puede ser muy intenso, que exige colaboración y que exige también el reconocimiento de las áreas de expertise. Para poder colaborarse, lo primero es reconocer la expertise, pero dada la experiencia, no un conocimiento así como increíble, sino que desde lo que se ha hecho, desde lo que se hace cotidianamente, desde que se está en ese espacio. Si reconocemos la expertise de los equipos en el área de salud y salud en educación, o desde las redes, ¿cierto?, que se dan desde las redes de infancia, por ejemplo, se reconoce la expertise también de cada una de las instituciones y de los equipos que están ahí. Porque también quienes participan son personas y profesionales, y lo que sabemos es que muchas cosas se mantienen por quienes participan, y eso igual es un problema, porque efectivamente a veces las personas no están y las redes también se van debilitando. Eso hace que la práctica a veces no se instale, pero necesitamos también cómo desde las instituciones se reconoce el valor del trabajo en red que implica reunirse cada cierto tiempo. No es posible un trabajo en red si no hay reuniones, si no hay trabajo coordinado, si no hay acuerdos, si no hay seguimiento de esos acuerdos, y eso implica tiempo. Eso implica espacios, ¿sí? Porque si eso no está, pues es muy difícil, eso no se va a dar solo. Y desde ahí entonces implica cambios de focos en las organizaciones. Aquí hablamos de escuela, de gestión escolar, que sí es necesario que haga ese ajuste, o que se lo pregunte al menos, y algunos ya lo están haciendo y están trabajando en red, y que tiene que ver con ampliar el tema de lo educativo, la comprensión educativa, a algo más socioeducativo y claramente articulado con el territorio, si no hay forma.
Somos una comuna, una región atravesada por muchas situaciones muy complejas, y eso es importante reconocerlo. Asumir la complejidad también desde un modelo ecosistémico también es un cambio de foco, del modelo que les mostraba un poco antes y otros que pueden haber también disponibles. El enfoque también de la corresponsabilidad, ¿cierto? Cuando trabajamos en red es como también entendemos que somos cada uno parte y responsables, o sea, responsables de esto. Y de ahí la colaboración. Si alguien se compromete a algo, esto mismo, y si, de hecho yo llegaba un poco tarde, venía un poco atrasada, pero no llegaba, eso afecta. Hay una responsabilidad individual, institucional, y así en cada una de las cosas que nos comprometemos, y eso tiene que ver con entender desde lo micro la corresponsabilidad, pero también desde lo macro, desde la participación continua en estos espacios también. El trabajo de la colaboración, como les decía, y el trabajo de la interacción continua. Y como situamos al estudiante, que es como el foco, ¿cierto? Cuando miramos el modelo ecosistémico, ya voy terminando por el tiempo, al centro como ciudadano, ¿sí? La familia también con ese rol, el estudiante que también tiene una manera y una forma de vivir esta experiencia, necesitamos escuchar, pero lo que se está haciendo es porque lo ponemos a ellos y a ellas al centro, ¿sí? Como participantes activos de este espacio también de desarrollo. Y por lo tanto el territorio como un referente. Sí o sí la escuela está situada, aunque nos queramos ir hacia adentro no hay opción, estamos situados en espacios territoriales que nos traen también aspectos positivos, pero también mucha complejidad. ¿Cómo nos vamos a estar articulados con ese territorio? Porque si no, perdemos oportunidad y los riesgos no los podemos manejar, ¿ya? Bueno, y desde allí trabajar de manera transversal, territorialmente y corresponsable, que es un poco la que ya les he mencionado. Y finalmente, ¿por qué? Porque los equipos son los que se quedan. Los profesores también, ¿cierto? Pasan un poco los primeros momentos y ahora estamos en quienes se están quedando en las instituciones, quienes están ahora en las escuelas, conteniendo lo que está sucediendo, ¿cierto? Lo que es este periodo y descomprimiendo también emocionalmente y cómo se articulan entonces estos espacios de desarrollo desde la comunidad, pero de adentro primero, luego hacia afuera, también hay recursos personales que se tienen que articular ahí y de alguna manera cómo entonces se reconocen desde la focalización, trabajo con los subsistemas sociales que son relevantes, y aquí salud, seguridad social, ¿cierto? Y lo que tiene que ver con protección de derechos también es muy importante tenerlos a la vista para poder activar. Desde ahí, algunas referencias de esto que yo les he mencionado, ahí están, ¿cierto? Porque está la presentación que queda disponible para que lo puedan profundizar y, por supuesto, podamos seguir conversando. Eso. Muchas gracias, Verónica. Vamos a pasar ahora a la presentación del honor. Hola, Leonor, ¿cómo estás? Hola, ¿se escucha bien? Sí. ¿Ya? Respuestas educativas en contexto de crisis, el trabajo con y desde las diversidades funcionales desde una perspectiva inclusiva. ¿Ya? Así que todo suyo. Bien, muchas gracias. Bueno, yo soy de acá de la casa, soy de la Escuela de Pedagogía de acá de la Católica Valparaíso, trabajo en la carrera de Educación Especial y también en el Centro de Investigación para la Educación Inclusiva. Entonces, la idea es rápidamente un poco revisitar estos conceptos que nos planteaba Claudia de desastre, emergencia y crisis, y trauma también, luego un poco hablar de crisis y diversidad funcional y de respuestas educativas en términos de la inclusión también. Así que es ambicioso porque el tiempo es poquito. Bueno, cuando hablábamos, ¿cierto?, de desastres, también tenemos que pensar en las capacidades del entorno, ¿no? Un desastre es cuando lo que ocurre excede las capacidades que tenemos como comunidad para hacerle frente, y cuando hablamos de emergencia es cuando podemos, no nos supera. Vivimos un desastre, hoy día estamos más bien en una emergencia porque estamos haciendo frente a la situación que nos ocurrió y claramente estamos en una crisis, ¿no? Esto nos ha llevado a una crisis que implica un punto de inflexión. La crisis es un quiebre, ¿no? Es una discontinuidad en la trayectoria, es un cambio, una ruptura. Pero también es una oportunidad para interrogarnos sobre lo que hacemos, para cuestionar las normas y las políticas que tenemos y para pensar que tenemos que hacer frente a esto que está ocurriendo cada cierto tiempo, ¿no? Estamos en una vulnerabilidad y tenemos que proyectarnos claramente en términos de cómo podemos ir resolviendo esto y que no nos vaya pillando como está ocurriendo estas situaciones sin tener los recursos para hacerle frente. Y claramente esta situación, ¿cierto?, provoca un trauma. Y los traumas son respuestas a eventos traumáticos, ¿no? A eventos estresantes, altamente estresantes, como el que tocó vivir con los incendios.
Y claramente la exposición a esos factores, a estas situaciones altamente adversas, estresantes, puede provocar algún tipo de dificultad en la población, por ejemplo, un trastorno de estrés postraumático. Ahora, no todas las personas que se ven expuestas a estos eventos estresores van a desarrollar un trastorno. Va a depender de las características de esa persona en términos de variables psicológicas y variables biológicas. Se calcula que entre un 7 a un 10% de las personas que se ven afectadas a estos eventos muy estresores podrían desarrollar un trastorno. Pero acá entra este concepto de diversidad funcional, que no sé si ustedes lo habrán escuchado. Es un término que se origina a partir del trabajo de Lobato y Romanech en un foro de vida independiente en España en el año 2005 y que viene a utilizarse como un sinónimo del concepto de discapacidad, pero con un foco más en enfatizar en el fondo que las personas son distintas, tienen distintas formas de funcionar, distintas formas de contribuir al entorno, y se enfoca mucho más en las capacidades que en las limitaciones, ¿ya? Es una forma distinta de nombrar, ¿sí? Que no está tan instalada todavía, pero es una forma distinta de nombrar a esta población también. Esta población tiene mucho más riesgo de poder presentar dificultades, ¿ya? Frente a las situaciones de emergencia, de desastre que hemos estado planteando. De hecho, se ha visto que ellos experimentan desproporcionadamente muchos más resultados negativos. Y acá contarles, por ejemplo, de una investigación. ¿Recuerdan ustedes los incendios en California también, que fueron como bastante intensos hace algunos años? Y un estudio ahí con población con diversidad funcional se dieron cuenta de que, bueno, esta población exhibía muchos más problemas negativos de salud y de comportamiento, tenía muchas más dificultades para adaptarse a las rutinas, a los cambios, a los desplazamientos, por ejemplo. Tenía mucha tristeza por la pérdida de los vínculos que había dejado de tener en los espacios en los que participaba, escolares, y también porque las rutinas familiares cambiaron, ¿no? A familias que se tuvieron que mover, o familias que también se vieron afectadas, por supuesto. Esas rutinas en el cambio familiar afectaban mucho más también sus estados emocionales y, por supuesto, su estar en la escuela, ¿no? Había pérdida también de habilidades que habían adquirido previamente. ¿Qué se dieron cuenta que era muy importante de trabajar con esta población? Era la estructura. Establecer estructura lo más clara posible. Se dieron cuenta que eso generaba sensación de estabilidad, mucha previsibilidad frente a lo que venía, había que irle anticipando frente a todo. Reducía la ansiedad, les ayudaba a comprender lo que se esperaba de ellos y de ellas, las rutinas y límites, ¿no es cierto?, les ayudaban como a transitar frente a todo este caos que estaban viviendo. Les permitía también aprender a administrar el tiempo, a aprender a autorregularse, organizarse, a poder trabajar de mejor manera en el espacio escolar con sus tareas, ser mucho más efectivos en ese ámbito, y también a los profesores les proporcionaba un marco mucho más ordenado y claro de cómo apoyar consistentemente a este grupo de niños y niñas. Cuando pensamos en el concepto de educación inclusiva, que busca acoger a todos los estudiantes, ¿cierto? A veces hay definiciones de inclusión que son más estrechas y hay otras que son más amplias, ¿no? Depende de dónde nos situemos. Cuando hablamos de definiciones de inclusión estrechas, nos estamos refiriendo a una inclusión que está puesta en trabajar con un grupo en particular, cuando a veces asociamos educación inclusiva con discapacidad, por ejemplo, o atender la población, ¿no es cierto?, que tiene necesidades específicas. Y una definición más amplia es aquella que se centra en la diversidad como una respuesta a atender a todos y todas. Claramente tenemos que situarnos en una definición más amplia, pero también hoy día, ¿no?, podemos transitar entre estas miradas un poquito más amplias o más estrechas, pensando en esta población en particular de diversidad funcional que va a tener más necesidades y mayor riesgo, y por lo tanto es importante de alguna manera hacer un foco también particular allí para mirar qué está ocurriendo con esa población que muchas veces es dejada de lado. Incluso en los planes de prevención no trabajamos tanto con ellos qué hacer frente a emergencias, no saben, ¿no?, cómo poder transitar cuando hay situaciones más adversas. Y claramente este concepto de inclusión, donde en el fondo hablamos, ¿cierto?, de que no se excluye, no se segrega, donde tenemos que dar oportunidades para que todos aprendan, para que todos se desarrollen, para que todos participen en las actividades de la comunidad educativa, no está tan claro aquí el concepto de seguridad. La seguridad es hoy día muy importante, ¿no?
frente a todas estas situaciones que estamos viviendo. La escuela tiene que ser un espacio que genere seguridad, que genere confianza, donde nos sintamos acogidos. Es importante también ir incorporando ese concepto que está igual, pero hay que hacerlo más presente, ¿no? Que este es un espacio de bienestar. Claramente, después de una catástrofe ya no podemos seguir haciendo lo mismo que estábamos haciendo. No podemos pensar que la escuela no cambia, no podemos pensar que no pasó nada, como decía Claudia, y que vamos a seguir con esta lógica de normalidad como si nada hubiera pasado, porque algo cambia, ¿no? Y tenemos que acoger esas experiencias, reconocer esas emociones que todos los miembros de la comunidad pueden estar vivenciando, así que también se han visto afectados estudiantes y profesores o asistentes de la educación. Algunas de las cosas que podemos hacer, evidentemente, flexibilizar. Tenemos que flexibilizar el currículum. Tenemos que decidir qué es lo que es importante de enseñar. Ya tenemos alguna experiencia previa con la priorización curricular, ¿cierto? Cuando vivimos lo que fue el COVID. Tenemos que implementar enfoques de aprendizaje mucho más personalizados, una enseñanza que diferencie, que donde planifiquemos diferenciadamente para la clase, donde podamos tener planes de aprendizaje individualizados para aquellos que pueden estar necesitándolo más. Tenemos que trabajar colaborativamente entre los profesores, pero también generar más aprendizaje cooperativo entre estudiantes, tutoría entre pares, por ejemplo, fomentar todo lo que tiene que ver con el sentido de pertenencia y la participación. Y acá hay experiencias que, bueno, vamos a ver en el otro bloque, pero uno puede mirar experiencias en Ecuador, por ejemplo, post-terremoto, que las horas de educación física, que eran 2 en un colegio, pasaron a 5, porque era muy importante el juego, actividades de juego, para poder, ¿no es cierto?, distender, pero no solamente un juego que no tuviese sentido, un juego también que podía ser aprendizaje, ¿no? Pero pensar en estrategias diferentes para poder generar estos espacios de bienestar en el colegio y de seguridad. Hay que promover estrategias de afrontamiento adaptativo, es decir, trabajar con los estudiantes las habilidades de resolución de problemas, un pensamiento positivo, pensar que vamos a poder, ¿no es cierto?, salir adelante de estas adversidades. Tenemos que ayudar a nuestros estudiantes a navegar por estos desafíos y hacer frente a las dificultades. Y acá algo súper importante es trabajar el pensamiento creativo, que muchas veces se nos va quedando de lado en los espacios educativos, ¿no? ¿Qué mejor que el pensamiento creativo para ayudarnos a resolver problemas de la sociedad compleja y cambiante en la que vivimos hoy día? Y pueden ser actividades cortitas al inicio de las clases con nuestros estudiantes, pensar en nombres distintos que les pondríamos a una calle, pensar usos distintos para algún objeto. Hay muchas maneras en las que se puede hacer para trabajar, ¿no es cierto?, la flexibilidad de pensamiento, la fluidez, el llegar a ideas originales. Eso es algo necesario de hacer con nuestros estudiantes. Incorporar prácticas informadas también sobre el trauma. Es importante saber cuáles son las consecuencias que producen a nivel psicológico, ¿no es cierto?, estas situaciones, tanto en el profesorado como en los estudiantes, que impactan en el rendimiento, que impactan en la atención y la concentración, ¿no es cierto?, que afectan a nuestra población educativa, para que en el fondo podamos desarrollar estrategias en consecuencia. Y evidentemente la colaboración, como ya lo planteaba Verónica, entre instituciones, el trabajar con redes, el trabajar colaborativamente es esencial para que la escuela pueda funcionar, ¿no? La escuela no puede estar aislada de su comunidad, necesita sobre todo hoy día apoyos, recursos, tiempos, y los profesores y profesoras y sus equipos directivos tienen que trabajar colaborativamente. Necesitamos tiempo para planificar distinto, y no podemos seguir haciendo lo mismo, y esa planificación tiene que ser en conjunto, pensando en la diversidad que tenemos. Gracias. Muchas gracias, Leonor. Agradecer a Claudia, Leonor y Verónica, primero por las presentaciones, la claridad en ellas, y segundo, también por el respeto por los tiempos de cada uno de nosotros, porque nos va a permitir completar el programa tal como lo tenemos pensado. Mientras el público piensa en las preguntas que le puede hacer a nuestras expositoras, me gustaría hacer referencia a algunas cosas que aparecieron de lo que ustedes señalaron, haciendo tiempo mientras ustedes escriben ahí. Lo primero es señalar que muchos de los aspectos que ustedes mencionan están materializados en unas orientaciones que fueron enviadas al sistema educativo a comienzos de año, que si bien es cierto, están orientadas a todo el sistema educativo, particularmente tienen
ciertos énfasis en el regreso a clases posterior al incendio. En eso se rescata mucho aspecto de lo que ustedes dicen, porque si nosotros miramos transversalmente las presentaciones que ustedes nos realizan, una primera invitación es a ver lo que ya está presente en los establecimientos educacionales como desarrollo de capacidades. Es decir, con qué recursos cuenta el establecimiento, ya sea para el enfrentamiento de una situación, una emergencia o crisis, o ya sea para el reconocimiento de que necesitaríamos de la red. ¿Verdad? Desde ahí también el reconocimiento de aspectos centrales, no tan solo de lo que cuenta el establecimiento como recursos internos, sino que también qué es lo que está circulando alrededor del establecimiento. Acá se habló de la priorización curricular, que actualmente se encuentra en vigencia y que nos permite también el desarrollo articulado y también de habilidades transversales. Hablamos del desarrollo no tan solo de conocimientos, sino que también hablamos del desarrollo de habilidades y actitudes que nos invitan a pensar en formas de cohesión social y de lazo social en el interior del establecimiento, y esos son ajustes que se pueden realizar al interior del aula, desde la didáctica tal como nos presentaba el honor, por ejemplo. También señalar que esto es un hallazgo de la Convivir se Aprende año 2023, que se señala que uno de los aspectos que aparece más debilitado de la gestión escolar es la coordinación interna, ¿ya? Y la coordinación interna nos invita a pensar en cómo estamos estableciendo los espacios de diálogo y de colaboración al interior de la comunidad educativa. Y en esa línea, el facilitar los diálogos, los espacios de encuentro, también es una forma de cuidado de equipo, ¿ya? El cuidado de equipo no tiene que terminar, y esta es una de las dimensiones que también abordan las orientaciones, no termina con una acción o una actividad que un externo venga a hacer al establecimiento, sino que es una gestión permanente. De ahí que nosotros consideramos que es muy importante considerar esos aspectos durante el año escolar, utilizar los espacios que ya están presentes, no ir incorporando nuevas cosas a las estructuras que ya están instaladas, sino que cómo las vamos acoplando. Se habló de inicio de clases, se habló de los consejos de profesores, que son instancias que ya están presentes y que uno las puede utilizar sin sobrecargar o demandar a los establecimientos educacionales. Entonces, eso nos gustaría a nosotros dejar en claro. Señalarles que estas orientaciones que yo acabo de mencionar están en el dossier. Hay una dimensión que se invita a pensar, que es la dimensión de la apropiación, tanto del material que se va produciendo al interior del establecimiento educacional como propio, así como aquellos materiales que van siendo integrados desde esta instancia o lo que se empieza a difundir por parte de los canales formales, ya sea del Ministerio o de las instituciones colaboradoras. Así que por lo tanto también es importante que esos espacios estén presentes para facilitar y permitir esa apropiación.